Hola, buenos días, feliz domingo, que pasen un hermoso día hoy, tomado de la mano del Señor. Domingo 12 de julio, por lo menos acá en el Gran Buenos Aires, un día hermoso de sol y buscando las cosas de Dios nuevamente, eh, siendo agradecido a Dios por este nuevo día y pidiéndole a Dios que nos acompañe en este nuevo día al escudriñar, al buscar su propósito, su buena voluntad en la palabra. Eh, Quisiera que ustedes me acompañen a leer un versículo de la Biblia muy conocido por todos, un versículo que usamos también para evangelizar. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Búsquenlo y lo leemos juntos. Dice así la palabra de Dios. Revisión Reina Valera 1960. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la traducción lenguaje actual interconfesional dice algo así: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Qué hermoso pasaje, cuántas veces lo hemos escuchado, lo hemos hablado, lo hemos predicado, lo hemos compartido con gente que deseamos que se encuentre con el Señor. Pero hoy también nos sirve a nosotros, y siempre nos sirve a nosotros, porque la palabra de Dios es útil para todo tiempo, y aún más en este tiempo. Así que dice la palabra que Dios amó tanto al mundo, que dio a su único hijo. ¿Por qué de tal manera, dice la versión Reina Valera? Porque de tal manera amó Dios. El amor es lo que motivó a Dios a dar. El amor es lo que motivó a dar. Y lo mismo, o sea, el amor es lo que nos tiene que motivar a nosotros a dar y a darnos. A dar y a darnos. ¿Qué es lo que Dios dio? ¿Qué es lo que Dios entregó? Lo más preciado que él tenía, su unigénito hijo, dice la Biblia. El amor se transformó en Dios en un acto de dar. Fíjense que Dios nos ama y porque nos ama da a su hijo. Y esa es la misma motivación, el mismo proceder que tiene que haber en nosotros. El amor nos debe llevar a dar, nos debe llevar a darnos. A veces es más fácil dar, despojarnos de dinero, de bienes, de alimentos, que darnos a nosotros mismos. Pero el motivo es que el Señor dio a su propio Hijo, se despojó por amor. Dio lo mejor que Él tenía, su propio Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo que más quería, a su propio Hijo. Y eso nos muestra el camino, el Señor nos está mostrando el camino. ¿Cómo debemos dar nosotros? ¿Debemos dar lo que nos sobra? ¿Debemos dar, cuando hablamos de alimento, el alimento más barato? Porque si compramos para la casa un fideo, un arroz o un azúcar, y vamos a darlo, debemos comprar lo mismo que usamos en casa, no algo de inferior calidad o de menor precio. El Señor dio lo mejor, y gracias a que Él dio lo mejor, nosotros hoy tenemos vida y vida en abundancia. Por eso yo quiero animarte en este día a que des lo mejor.
Dice que lo mejor es cuando nos cuesta. No damos lo que nos sobra, damos lo mejor. La Escritura en el Antiguo Testamento nos habla de que había que separar una porción de las cosechas y dar lo mejor. Y aún dice la Escritura que no había que cosechar todo el campo, sino que había que dejar una parte para el peregrino que estuviera caminando, transitando y que él pudiera comer de allí. Dar y darnos significa hacer lo mismo que hizo Dios con su Hijo Jesucristo, dar lo mejor, amén, dar lo mejor. Y Él lo dio por una razón específica. ¿Por qué lo dio Dios a su Hijo unigénito? Por una razón específica. Primero lo dio para restaurar la relación que se había quebrado entre Dios y el hombre por el pecado. Cuando en Génesis 3 nosotros vemos que el hombre cae en pecado, se corta la relación de Dios con el hombre. Por eso es que Dios, en su amor, al entregar a Jesucristo, el deseo es restaurar la relación de el hombre con Dios. También lo entrega para rescatar al hombre, que es creación de Dios, de las garras de Satanás en la cual había caído por el pecado. Y Dios rescató al hombre para que nosotros también, nos rescató a nosotros de las garras de Satanás, de una antigua manera de vivir, de una vida en pecado, sin el orden de Dios, para que nosotros hoy seamos continuadores de la misión, de la comisión que el Señor Jesús entregó a sus discípulos. Nos rescató entonces para restaurar el vínculo. La tarea de Jesús en la cruz fue restaurar el vínculo de relación que se había quebrado por el pecado. Nos rescató para rescatarnos de las garras de Satanás, pasarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, y también nos rescató para que nosotros seamos continuadores de la obra de la gran comisión de llevar el evangelio del reino de Jesucristo a todo lugar de la tierra. Amén. Dios dio y le costó el sufrimiento y la muerte de Jesús. Miren lo que dice, si me acompañan ustedes a leer juntos en San Juan mismo, capítulo 12, versículos 24. Dice San Juan 12, 24. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en la tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. Tuvo que morir Jesús en la cruz para que haya abundante cosecha. Si el grano de trigo no produce, porque lo dejamos solo, apartado allí, no muere, no va a dar fruto. A nosotros también nos debe costar. ¿Qué nos debe costar? Cambiar de vida. Arrepentirnos significa cambiar de vida. Un cambio de actitud. Un cambio de actitud. Yo no olvido mi vida pasada sin Cristo. Lo que yo era y lo que el Señor fue cambiando y transformándome. Yo era una persona muy egoísta, muy avaro. No deseaba llevar a nadie en mi auto. La excusa era que no tenía combustible. Y el Señor nos quiere transformar. Así que cuando yo tuve una experiencia personal con el Señor y Cristo comenzó a gobernar mi vida, yo entendí que todo lo que tenía era por gracia de Dios y lo puse a su servicio. Amén. Así que el arrepentimiento
implica un cambio de actitud. El arrepentimiento viene por la confesión, confesar nuestros pecados. Reconocer es parte de la solución. Ocultarlo, taparlo, es darle lugar a Satanás, que en algún momento de la vida él va a sacarlo a luz. Reconocer, confesar, arrepentirnos, apartarnos del pecado, es comenzar una nueva vida. Es el inicio a una nueva vida. Es un cambio. Antes actuaba, vivía, me movía de una forma, pero ahora al conocer a Cristo, al haber comenzado a transitar con Cristo, mi vida se va reformulando. Amén. Es una vida de servicio, una vida de servicio sacrificial. Ahora, miren, yo le voy a decir algo. Dios no quiere ningún servicio, no quiere ningún sacrificio, porque el único sacrificio valedero es el de Cristo. Sí quiere servicio voluntario de cada uno de nosotros y que sea por amor. Amén. Dios no quiere ningún sacrificio, porque el sacrificio de Cristo en la cruz es lo que vale. Amén. Quiere servicio sacrificial por amor. Quiere un servicio voluntario. Y Dios mismo nos mostró el camino. Dios dio lo mejor de sí, como dije recién, a Jesús, y nosotros debemos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Para recibir de Dios, debes dar lo mejor. Lo mejor. Amén. Gloria a Dios por esto. Qué bueno es saber que si damos lo mejor, Dios nos va a dar lo mejor. Y mire, hace muchos años yo fui enseñado en una enseñanza que todos nosotros la conocemos. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo estaba recordando estos días, rememorando, y siempre que hago esto lo hago para marcar la cancha, para, como quien dice, afirmar las estacas de mi fe y ver lo que se aflojó para volver a afirmarlo. Decía un pastor que ya está con el Señor, pastor llamado Iván, decía, hay que seguir pegando en la cabeza del clavo para que el clavo entre. Y en esta enseñanza había 3 círculos. En uno de los círculos estaba el incrédulo, que todo giraba alrededor de él. Su estudio, su dinero, su familia, el trabajo, la diversión, todo lo que a diario nos sucede y llevamos a cabo. En el incrédulo estaba todo alrededor de él. Él era el centro de su persona, era el centro de todo. Si ganaba dinero, era para su satisfacción. Si tenía una familia, era para su satisfacción. Si trabajaba, era para su satisfacción. Después está el religioso. El religioso, que es muy similar al incrédulo, porque aún este religioso va a la iglesia y puede dar sus ofrendas, sus diezmos, pero también aún a Cristo lo tiene alrededor de él. Alrededor de él. Él gobierna su vida, toma de Dios lo que le interesa y lo deja, o sea, toma los beneficios y las demandas del reino las deja de lado, su familia, su dinero, su trabajo, la diversión, el esparcimiento, está todo centralizado a través de su persona, aún Dios. Pero nosotros, cuando pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, por el hecho de Cristo, empezamos un cambio que se va dando en forma progresiva en nuestra vida. Ese cambio comienza con el señorío de Cristo. Ya no soy yo el centro de mi vida, ya no soy yo el centro de mi matrimonio, ya no soy yo el centro de mi familia, ya no soy yo el centro del dinero, ni del trabajo, ni del estudio, ni del esparcimiento, ni de los proyectos, ni de mis metas,
sino que Cristo es el centro. Y yo y todo lo demás gira en derredor de Cristo. Qué bueno es entender esto. Qué bueno es saber esto. Pero mejor aún es vivirlo. Porque nosotros podemos estar muchos años en la iglesia y no permitir que esto suceda. Amén. Poner a Cristo como el centro de nuestra vida. Amén. Y yo te pregunto, en este tiempo de pandemia, ¿Cristo es el centro de tu vida? ¿Cristo es el centro de tu matrimonio? ¿Cristo es el centro de tu familia, de tus recursos financieros, de lo que das, de lo que recibís? ¿Cristo es el centro? Este es un tiempo, mire, maravilloso de Dios. Estamos llegando a la conclusión hablando con algunos pastores y dialogando a través de las redes, que este es un tiempo maravilloso, especial, este tiempo de pandemia. Y ustedes quizás piensan, este pastor está loco. No, porque Dios revierte lo malo en bueno. Amén. Así que en este tiempo de pandemia debemos usarlo ¿para qué? Si te tenés que quedar en casa, debes usarlo para conocer más a Dios. Debes usarlo para que te rindas más ante el Señor, dejarlo que Él tome el control de tu vida. Amén. Para afirmar nuestras estacas de fe. Es tiempo para leer, para profundizar, para escudriñar en la palabra de Dios y llevarlo a la práctica. Es tiempo de que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida más y más a cada momento. Es un tiempo de mayor intimidad con Dios. Si hay tiempo libre, es un tiempo de mayor intimidad con Dios. Es un tiempo para edificar para el reino de los cielos, no para lo temporal, sino para lo eterno. Tu persona, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, los nietos, si hoy lo tenés, pero los vas a tener, los bisnietos, toda la descendencia, en parte va a depender de tu compromiso con el reino de los cielos. Estamos edificando para el reino de los cielos. Estamos edificando para que cuando partamos de este mundo, vos y yo dejemos unos valores, principios espirituales cristianos. Amén. Eso es lo que va a permanecer. Eso es lo que va a hablar de nosotros cuando ya no estemos en esta tierra. Debemos saber que trabajamos para dejar herencia. Herencia, pero no material. Herencia espiritual. Herencia para el reino de los cielos. Hermanos y amigos, yo en esta mañana de domingo de 12 de julio quiero decirte, prosigue adelante. Deja que el señorío de Cristo tome control de tu vida. Pero un señorío no con minúscula, sino con mayúscula. Deja, cede, mengue, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Él crezca. El señorío de Cristo tiene que tomar el control de tu vida, de tu familia, de tus planes, de tus proyectos. En este tiempo de pandemia es lo mejor que nos puede pasar, que reencaucemos nuestra vida a los pies del Señor. En este tiempo de pandemia, el Señor transforma lo malo en bueno. Amén. Gloria a Dios. Y miren, yo esta semana recibí del Señor algo muy importante. El Señor me dijo, prepárense porque luego de la pandemia viene un tiempo de cosecha. ¿Y saben qué? Para la cosecha hay que tener cosechadores, hay que tener gente preparada, hay que tener gente que esté dispuesta a ir a trabajar, a servir, a enseñar, a discipular. Hay que tener gente que sepa hacer la tarea. Así que hermano, en este tiempo prepárate, porque lo que viene es la cosecha. Señor, quiero orar en este tiempo para que mis hermanos y amigos puedan comprender esto, que viene un tiempo de cosecha. En el nombre de Cristo Jesús lo creemos y lo proclamamos. Que Dios te bendiga, mi amado y hermano y amigo.
Y no te olvides de seguir orando por Argentina.